entonces vamos a hablar hoy día sobre diarrea aguda, pero ya la parte de la terapéutica, ¿no? Del tratamiento. Nos vamos a centrar en lo que es diarrea aguda acuosa y sus planes de manejo, ¿no? Los planes de manejo de deshidratación. Entonces estuvimos hablando la clase pasada sobre tipos de diarrea. Hablamos de una osmótica, que es acuosa, de una secretora, que es acuosa, y de una inflamatoria o exudativa, ¿no? Esa era la clasificación. Aparte del tiempo de menos de 14 y más de 14 días, ¿no? Para hablar de agudo o hablar de persistente. Comentamos que la diarrea aguda acuosa es muy importante por el detalle de la frecuencia. Es 80-90% de los casos. Las diarreas agudas son acuosas, que tiene una morbilidad y mortalidad importante, pero que es bastante prevenible con un buen manejo de suero de rehidratación oral. Dijimos también que el riesgo de estos pacientes por ser diarreas acuosas, diarreas en moderada cantidad, son pues los riesgos de deshidratarse y hacer trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Lo mencionamos antes de ayer. Hablamos en relación a diarreas secretoras, donde se pierde agua y se pierden también electrolitos, y justamente es lo que vamos a hablar el día de hoy en relación a esa reposición, ¿no? Estas diarreas secretoras manejo un antisecretor y no ceden con el ayuno, ¿no? No tienen relación con la alimentación. Entonces, por frecuencia, por complicaciones, es que las diarreas agudas, acuosas, son las más importantes y son las que vamos a discutir ahora. Hay una guía práctica para el manejo, ¿no?, de estos pacientes con diarreas agudas en menos de 5 años, este es del 2017, que sacó el Ministerio de Salud, y es una guía un poco ya más actualizada con algunos detalles, ¿no?, en relación a guías anteriores, ¿no? Entonces, lo que ustedes deben recordar es, una vez que yo ya tengo un paciente con diarrea y yo ya catalogué al paciente de diarrea aguda, diarrea acuosa, probablemente alguna etiología, lo que queda es ya ver riesgos, ¿no?, de complicaciones. Y dentro de ellos, la complicación más frecuente es deshidratación, ¿no? Entonces, tenemos que valorar el estado de hidratación del paciente para catalogarlo. Si no tiene signos de deshidratación evidentes al examen físico, hay un manejo de plan A. Si hay algún grado de deshidratación, haremos plan B. Y si hay deshidratación con signos severos, deshidratación grave, haremos un plan C. ¿Qué cosa es plan A, plan B y plan C? Es lo que vamos a conversar el día de hoy. Esta es una información por ejemplo, del Hospital San Bartolomé, donde ustedes pueden ver un poco la frecuencia en estas barritas de los planes, ¿no? Ustedes pueden ver acá, en este estudio que hicieron, alrededor del 70% son plan A, 20% son plan B y 10% son plan C. Ustedes se dan cuenta entonces, los pacientes que van a llegar a consulta, la gran mayoría van a ser plan A, y plan B solo un 20%, y C mucho menos. Entonces hay que saber manejar estos pacientes, especialmente a los que ustedes se van a enfrentar, que van a ser pacientes en plan A y en plan B, que hacen un 90% de los casos que van a llegar a ser atendidos por ustedes. Entonces debemos entender y recordar bien todo lo que hay que manejar en relación a estos pacientes, y ahorita vamos a conversar qué cosa es el plan, ¿no? Recuerden entonces que yo ya tengo a mi paciente con diarrea aguda, acuosa, y ahora lo que tengo que valorar es el estado de hidratación, para ver cuál es el manejo que sigue. Y para eso hay una serie de signos, ¿no? Hay diferentes protocolos, algunos hablan de 6, otros de 5, otros de 10, hay diferentes protocolos en cuanto a evaluación también, y signos a tomarse en cuenta. El Ministerio sugiere estos signos, estos 6 signos, que son bastante útiles y que nos van a ayudar, ¿no?, en todos los casos a hacer una valoración bastante confiable. Entonces recuerden que son 6 signos que tenemos que recordar. Estos 6 signos, la mitad, hay 3 que ustedes ven acá en lila. Estos 3 son signos que se llaman principales. Estos signos principales son las 3 S, como nos enseñaron a todos. Las 3 S, estado de conciencia o sensorio, la sed y el signo de pliegue. Estos son los más importantes, que tienen más peso. ¿Y por qué? Porque son más confiables, menos probabilidad de error, algunos inclusive son cuantificables en tiempo, ¿no? Entonces, el sensorio, por ejemplo, es difícil confundir a alguien que está bien y alerta, a un niño que está intranquilo o irritable, a un niño letárgico o comatoso. Es bastante evidente si un niño bebe normal, si está sediento,
bebe con avidez, o si tiene sed pero no es capaz de beber por sí mismo, está muy débil, muy debilitado. Y el signo de pliegue. El signo de pliegue es un signo que se saca en el abdomen, a nivel de los flancos, y ustedes van a ver si desaparece rápido, lento o muy lento. Sus compañeros en el hospital, cuando hacemos las prácticas, en las mañanas, lo que hacemos es un ejercicio, ¿no? Y si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer también. Ustedes en el dorso de su mano van a agarrar su piel, van a estirar su piel, traccionarla hacia arriba, y luego de traccionarla, van a soltarla. ¿Sí? Entonces, hagan eso. Entonces, a ver, María José Domínguez. Sí, doctor. ¿Qué observaste cuando hiciste lo que comentamos? Bueno, que mi piel es tersa, elástica, turgente y bien hidratada, y eso se determina porque el signo de pliegue está ausente. O sea, vuelve de inmediato. Exacto, desapareció rápidamente, ¿no? Entonces, este pliegue no se saca ahí, ¿no? Se saca en el abdomen, en flancos. Pero como ejercicio, para que ustedes se familiaricen un poco con lo que estamos hablando, han hecho este experimento. Si eso lo hacen, como les comenté a sus compañeros, en una persona mayor, de repente sus papás o sus abuelitos, ustedes van a notar la diferencia, como dice María José, urgencia, en la elasticidad de la piel, y va a demorar en desaparecer. Cuanto mayor la persona, el pliegue es más evidente en el dorso de la mano. Que ustedes se familiaricen un poco con este pliegue. Lo vamos a ver en un video también ahora. Entonces, estos son los signos principales. Si este pliegue desaparece rápidamente, puede demorar y pueden contar, inclusive ustedes, menos de 2 segundos o más de 2 segundos. Entonces, dense en cuenta que estos por eso son principales. Pero los secundarios, ojos, lágrimas, la mucosa, húmeda o no, esos son secundarios, porque tienden mucho a subjetividad, ¿no? Para algún examinador los ojos pueden estar normales, para otro pueden estar hundidos, para otro muy hundidos, es relativo, ¿no? Hay niñitos que a veces uno se puede confundir. Lágrimas igual, si el niño no está llorando, no lo van a hacer llorar, ¿no? Entonces no van a tener ese signo. Y si el niño llega a una emergencia y se asusta, va a comenzar a llorar y probablemente va a llorar sin lágrimas. Y por eso es que tampoco es un signo tan confiable como los otros que mencionamos. La mayoría de bebés que ustedes vean en emergencia, cuando le digan a la mamá que lo pongan en la camilla para examinarlos, se van a poner a llorar. La mayoría de lactantes se van a poner a llorar y ustedes van a mirarle los ojos y no le van a ver lágrimas, simplemente van a estar llorando. Y de repente ni siquiera va por diarrea el niño, ¿no? Entonces, fíjense cuánto así puede variar un poco la evaluación de las lágrimas en un paciente. Y la mucosa húmeda también, ¿no? Porque si es que el bebé ha estado lactando antes de que ustedes lo examinen, la mucosa va a estar húmeda, ¿no? La mucosa no va a estar seca. Entonces, son signos que debemos verificar, debemos evaluar, pero no pesan tanto como sensorio, sed y signo de pliegue. En función entonces de la severidad de estos signos, ¿no? Ustedes catalogarán como que no hay signos evidentes o que hay sí signos evidentes en categoría de plan B o ya en categoría de plan C. Según eso, ustedes manejarán los planes como les voy a explicar, ¿no? Entonces recuerden, categorizamos al paciente en plan A, plan B o plan C en base a el examen clínico. Esto es lo que nos va a decir cómo vamos a manejar al paciente, el examen clínico. Con estos 6 signos, en dónde caen las categorías, ¿ya? Entonces, ¿dónde quedó esto? Ya. Entonces, ahora vamos a ver un videito para que ustedes puedan ver estos signos y orientarse un poquito mejor, ¿ya? Vamos a hacer un cambio acá. Entonces, les voy a poner el video. El audio no lo van a escuchar, pero yo les voy a ir comentando algunas cosas, ¿ya? Este es un video que no es muy largo, pero es bastante ilustrativo para que ustedes puedan ver pacientes y los signos que tienen que evaluar. Empezamos entonces. Vamos a evaluar entonces, recuerden, los 6 signos. Vamos a ir de arriba hacia abajo para que no se pierdan, ¿ya? De arriba hacia abajo quiere decir, primero le miran el rostro para ver sensorio, luego le miran los ojos para ver si hay lágrimas o no y si están hundidos, luego bajan a la boca para ver si está húmeda la mucosa y si bebe con avidez, y finalmente van al abdomen para ver pliegue. Ese es el orden que deben mantener para que nunca se olviden, ¿ya? Entonces vamos a empezar con el estado del sensorio. Acá ustedes pueden ver a este bebé
que tiene buen aspecto, está bien alerta, conectado con su entorno, sonriente, ¿no? Este es un paciente que tiene un sensorio normal, es un plan A, ¿no? Categoría de plan A. Este es un niñito que ustedes ven que está intranquilo, está irritable, está fastidiado, algo lo incomoda. Su comportamiento indica un plan B, ¿no? Está irritable. Y este pequeño que ven acá, miren, está muy débil, está muy enfermo, se ve letárgico, muy consciente, ¿no? Es un niño que está muy comprometido por el cuadro diarreico. Esta es una categoría de plan C. Y el sensorio que tiene este paciente, ¿no? Estando despierto, miren cómo no se conecta para nada, ¿no? Ahora vamos a bajar a los ojos y vamos a mirar cómo están sus ojos. Si están normales, como este bebé, miren, ven, fija bien la mirada, sigue, se conecta, están normales, es categoría D. Ustedes ven a este otro niñito, que miren, sus ojitos están hundiditos, ¿no? Tiene como jeritas ahí, y eso es un niñito categoría de plan B. Y miren a este, ¿no? Miren cómo están de hundidos sus ojos. Parece pues una maqueta inclusive, ¿no? Parece de cera este chiquito. Están muy hundidos, es categoría de plan C. Las lágrimas, podemos ver entonces a este niñito que está llorando, ¿no? En la emergencia, ahí donde lo están evaluando. En el ojo derecho le va a caer una lagrimita que no es muy visible, pero ahorita la van a ver caer. O intenten, ahí está. ¿Ya? Llora con lágrimas, es categoría de plan A. Este es un niñito que también está irritable, también está llorando, pero no bota ninguna lágrima. Este sería una categoría C, si no bota ninguna lágrima, ¿no? Bajamos a la boca para poder ver la humedad de la mucosa. Y vamos a ver al primer niñito que su boca está brillante, está húmeda. Miren los labios cómo brillan, ¿no? Este es un niño categoría plan A. Este que sus labios no brillan, está seca, ¿no? Esta es categoría de plan B. Este niñito que en su lengua parece una lija de seca que está muy seca. Este es un plan C. Y lo de si bebe con avidez. Este es un signo que a mí me gusta mucho evaluar, porque si ustedes se dan cuenta, es muy elocuente, ¿no? Este es un niñito que bebe normal, está tranquilo, baja su vaso, mira a los costados, algo le llama la atención. Este niño, miren cómo tiene sed, cómo se va hacia la cuchara, hacia el vaso. Se pone a llorar, se enoja cuando le quitan el agua y se tranquiliza cuando le vuelven a dar agua. Se bebe con avidez, se va hacia, y si él, ¿no? Si se le ocurre, jala el vaso para tomar él. Bebe con avidez. ¿Sí? Categoría plan B. Y este es un niñito que tiene sed, abre la boquita, intenta tomar, pero se le chorrea un poco y está muy débil para tomarla por sí solo. Este es un plan C. El signo de pliegue famoso que se hace en el abdomen a nivel de los flancos, ustedes van a poder mirar entonces el primer caso en el cual accionan y sueltan y, como dijo María José, rápidamente desaparece, ¿no? Ese es un plan A. ¿Sí? Este es un niñito que cuando hacen la misma tracción en esa zona del abdomen, en 1 y 2, ¿no? Menos de 2 segundos. Plan B. Y este es un niño que miren, 1, 2, 3, 4 y todavía se nota, ¿no? Este es un plan C. Más de 2 segundos demora en desaparecer. Entonces, estos son los signos de deshidratación que ustedes tienen que recordar. ¿Sí? Espero que les haya servido el videíto. Quedamos. Entonces, ustedes ya tienen su paciente con diarrea, ustedes ya tienen un paciente que está siendo evaluado para ver los signos de deshidratación que tenga. Según eso, ustedes dirán, ajá, lo catalogo como un plan A, plan B o plan C. Entonces, ustedes deben decidir con su paciente ya en emergencia cómo lo van a manejar, cómo lo van a catalogar. Y en este caso, por ejemplo, este es un niñito que tiene todos los signos de plan A. Si tiene signos en categoría plan A, es decir, línea alerta, etcétera, ustedes dirán, este paciente tiene una pérdida, un déficit de peso de menos del 5%. Entonces es un paciente con plan A. ¿Y cómo se maneja un paciente con plan A? Un paciente que no tiene signos de deshidratación evidente, porque sí tiene algún porcentaje de déficit de peso, de pérdida de peso por diarrea.
Entonces, si bien ustedes lo ven al niño tranquilo, hay que valorar los riesgos. ¿Y qué hay que valorar? Si tiene alto riesgo o no. ¿A qué se le llama alto riesgo? Se le llama alto riesgo a los niños que hacen mucha diarrea, mucho vómito. Acá catalogan 3 o más vómitos por hora o más de 5 vómitos en 4 horas. 10 deposiciones en 24 horas o más de 4 deposiciones en 4 horas. Este niño es de alto riesgo. No se tienen que preocupar mucho de memorizar estos valores, porque la verdad que son muy complicados de memorizar. Lo único que deben tener el concepto es ese, ¿no? Que si hace mucha diarrea o mucho vómito, entonces ustedes dirán, es un niño de alto riesgo, ¿ya? Si es un niño que estuvo en categoría B o C previamente, de repente estuvo manejado en otro hospital el día previo y lo manejaron como un B o como un plan C, o sea, deshidratación, y el paciente regresa a las 24 horas, pero ya a nuestro hospital, y ahí lo catalogamos como un paciente de plan A. No tiene signos, pero es un plan A con alto riesgo por haber estado deshidratado el día previo, ¿no? Difícil acceso geográfico, sospecha de cólera en la zona, ya no hay mucho, felizmente. Entonces, cuando viene un paciente con diarrea aguda acuosa y que y que es categoría plan A, no tiene signos evidentes de deshidratación, sabemos, ¿tiene riesgos o no tiene riesgos? ¿Riesgos de qué? De deshidratarse, de hacer complicaciones, trastornos hidroelectrolíticos. Entonces, si el paciente, yo lo veo y tiene un cuadro sin riesgo, entonces miré hacia el no. ¿Y qué cosa voy a hacer en el no? Tengo que explicarle las 5 reglas. ¿Cuáles son las 5 reglas que debo explicarle? Tengo que explicarle lo que se llama el ES. A, de aumentar ingesta de líquidos. C, de continuar alimentación habitual. R, de reconocer los signos de deshidratación y alarma, para ver cuándo regresar al establecimiento. E, de enseñar a evitar futuros episodios con medidas preventivas. Y Z, de zinc, administrar un suplemento de zinc que ha demostrado que ayuda a disminuir el tiempo de diarrea aguda y también a disminuir la incidencia de diarreas en los siguientes 2 a 3 meses. Disminuye el riesgo de diarrea en los siguientes 2 a 3 meses. Eso es el ACRES. Acá vamos a tocar algunas cositas en relación a eso. Cuando hablamos de la A, dice aumentar los líquidos. Aumentar los líquidos, pero los líquidos adecuados, a libre demanda. Y cuando nos referimos a líquidos adecuados, no es cualquier líquido, ¿no? Ustedes tienen que valorar qué líquidos pueden utilizarse. Definitivamente, un suero de rehidratación oral es un líquido adecuado. Pero hay diferentes sueros, hay sueros comerciales también, que no son exactamente como el que sugiere la OMS, pero son muy parecidos, podrían utilizarse. Hay también agua, pero agua libre, líquidos claros, agua hervida, infusiones, no tienen electrolitos, no serán tan adecuados en algunas circunstancias, especialmente si el niño tiene alto riesgo. Hay sueros que utilizan algunos, como por ejemplo los sueros de rehidratación que usan los deportistas que mencionamos la clase pasada, que la verdad que muchas veces se utilizan, pero son totalmente inadecuados, como lo mencionamos, ¿no? Para rehidratar a los pacientes en plan A. Entonces ustedes escogerán, según el caso, desde un suero de rehidratación oral, pasando por un suero comercial, de repente una panetela, o finalmente algún líquido claro, si es que el paciente no tiene riesgos. Entonces, ya saben ustedes, paciente en plan A, no tiene riesgo, sugerencias, aumentar líquidos adecuados, nunca Gatorade ni Powerade, ¿no? Líquidos adecuados, nunca gaseosas ni tampoco frugos, ¿no? Porque tienen demasiado azúcar. Y cuando ustedes le ofrecen a estos pacientes, le ofrecen lentamente, con cucharita, jeringuita, goteritos, sorbos pequeños. No se le da rápido, tampoco se le da para que el niño tome de un biberón muy rápido, porque rápido lo va a vomitar. Hay que controlar la ingesta del líquido de preferencia. Si bien es a libre demanda, ustedes tienen que supervisar y controlar la velocidad en que toma el líquido, por si acaso. Muchos bebés llegan a la emergencia vomitando y se van después de hacerle los comentarios sin vomitar. Controlan mejor los vómitos porque les explicamos eso. Señora, usted no le puede poner 6 onzas de agua en el biberón porque se lo va a tomar rápido y rápido lo va a vomitar. Usted tiene que ponerle de onza en onza si le quiere dar con su biberón propio. Si no, dele con cucharitas, de a poquitos, sorbitos. Tengan en cuenta esto. Esto es muy importante para evitar vómitos y hay que explicarle a las mamás. Si el paciente vomita, reiniciamos luego de unos 10 a 15 minutos de descanso, para que el niño se le pasen un poco las náuseas. Lo otro que las mamás preguntan, doctor, entonces ya perfecto, líquidos adecuados y a libre demanda. La pregunta es,
¿Hay algún volumen que yo tengo que darle cuando mi bebé da diarrea? Y sí, sí hay volúmenes, ¿no? Que ustedes pueden tener acá en unas tablitas en función de la edad. Pero también hay otra forma más práctica, que es lo que yo les explico, es 10 por kilo. Entonces, ustedes le van a dar por cámara diarreica, 10 cc por kilo. Por ejemplo, si el niño pesa 10 kilos, ustedes le dan 100 mililitros. 100 mililitros por cada cámara diarreica. ¿Sí? El volumen a volumen se trabaja, pero cuando es hospitalizado el paciente. Pierde 100, le dan 100. Pierde 150, le dan 150. Pero cuando no está hospitalizado no hay balanza para pesar pañales. Ustedes trabajan con un promedio, que es 10 cc por kilo por cada cámara diarreica. Esto es en cuanto a aumentar la ingesta de líquidos, la letra A. Luego tenemos la letra C, que es continuar la alimentación usual. Ustedes deben darle su alimentación usual, no tienen que cambiar nada, no tienen que restringir, mejor dicho, nada. ¿Sí? Es la misma alimentación de siempre, pero fraccionada, de a poquito que tolere, para no generarle náuseas y vómitos al bebé. No necesitamos hacer dieta porque necesita materia prima para revitalizar la mucosa dañada. Por eso es que no hacemos dietas de restricción. Pueden darle inclusive una comidita más, por lo menos 2 semanas, una comidita más al día, ¿no? Para compensar un poco lo que no comió bien durante la enfermedad. Hay que continuar la lactancia materna, no tienen que quitarle la leche, no tienen que cambiarle a fórmulas especiales de rutina, solamente le darán una fórmula sin lactosa si sospechan intolerancia a la lactosa. Y comentamos sobre diarrea osmótica e intolerancia a la lactosa en la clase anterior. Paciente que recibe lactancia materna o fórmula estándar y termina siendo más diarrea, más volumen, más frecuencia de diarrea. Hay una asociación clara entre la ingesta de la fórmula estándar o de leche materna y la diarrea. Cada vez que toma hace diarrea, doctor. Ahí a los pocos minutos comienza a hacer diarrea. En esos casos cambiaremos a una fórmula sin lactosa por la sospecha. Si es que este bebé hace diarrea con cada toma y hace deposiciones con olor ácido, porque es una diarrea osmótica, como les expliqué, con un pH ácido por fermentación y generación de ácidos que se dan en el intestino por las bacterias. Entonces recuerden, este ácido escalda mucho, es muy irritante. Entonces, si un niño tiene esas características, ustedes dirán fórmula sin lactosa como alternativa. No hay que aguar la leche, no hay que darle leche aguada como hacen algunos, porque eso disminuye las calorías y se va a bajar más de peso el bebé. Entonces, la única razón para que ustedes hagan una dieta especial es cuando hay sospecha de intolerancia a la lactosa. Si no hay sospecha, su leche materna normal, su fórmula estándar sin cambios y su dieta igual sin cambios. Reconocer signos de alarma, explicarle algunos signos de deshidratación, como que duerme mucho, sus ojitos están hundidos, su boquita está muy seca. Ustedes le dirán, señora, tiene que regresar para ser reevaluado, ¿no? Si aumenta la frecuencia y el volumen de las diarreas y los vómitos, si se pone peor, tiene que regresar para ser evaluado. Si come menos y toma menos líquido, no van a poder reponer las pérdidas, tiene que regresar. Si hay moco o sangre en las deposiciones, lo mismo. Si hay fiebre alta, y si no mejora el tercer día. Y hablamos del tercer día porque generalmente las diarreas virales duran de 3 a 5 días. Y si un niñito al tercer día, cuarto día sigue igual, no ha mejorado nada, es más, de repente está peor, debería regresar para ser reevaluado, para buscar otras razones por las cuales no hay mejoría. En general, reconocer todos estos signos de alarma. Hay que explicarle algunos detallitos a la mamá. Educar medidas de higiene, prevención. Lo del zinc, que es una dosis de 20 miligramos por día durante 10 a 14 días, ¿no? Que tienen que darle. Siempre una verificación de la comprensión de la mamá con algunas preguntas es importante. Esto es el ACRES, entonces. Aumentar líquidos, comida normal, reconocer signo de alarma, educación, zinc. Entonces, el paciente que no tenía riesgo, ustedes le explicaban el ACRES. Pero ¿qué pasa con el paciente que sí tiene riesgo? O sea, ese paciente que tiene mucha diarrea o que tiene mucho vómito. Ese paciente sí tiene alto riesgo, debe quedarse. No es un manejo de media hora o 40 minutos, ¿no? Explicándole el ACRES, sino es un manejo de por lo menos 2 horas. El paciente tiene que quedarse en observación por lo menos 2 horas, en crecimiento de salud, y ofrecerle suero de rehidratación oral. Suero de rehidratación oral. Ustedes le van a dar este suero durante esas 2 horas para evaluar con este balance cómo le fue. Entonces nos quedamos 2 horas y vemos cuántas deposiciones y vómitos tiene, cuánto suero ingiere, hacemos un balance, pesamos al paciente
y de acuerdo a eso decidiremos, ¿se puede ir o no se puede ir? Entonces se quedan esas 2 horas para eso, para medir riesgos, ¿no? En esas 2 horas. Porque por historia tiene riesgo, ustedes tienen que demostrar si ese riesgo es tan importante como para que se quede hospitalizado o como para decidir que se vaya a su casa, un manejo ambulatorio. Recuerden entonces, si tiene riesgo, se queda en observación un par de horas. Y se queda no a tomar agua, ¿no? Se queda para que ustedes, si tiene alto riesgo, lo manejen con suero de rehidratación oral. ¿Por qué suero de rehidratación oral? Porque en este caso, si tiene alto riesgo, necesitamos un suero que le ofrezca la cantidad de electrolitos adecuada. Y hablamos de electrolitos como el sodio, como potasio y también bicarbonato, que le puedan ayudar a reponer a reparar el déficit, a reponer las pérdidas que ha tenido de estos electrolitos. Recuerden que hay un cotransporte de sodio y glucosa. Este cotransporte de sodio y glucosa tiene que mantener una proporción 1:1, recuerden ustedes, ¿no? Lo conversamos, y este cotransporte nos va a ayudar a la rehidratación. Debe mantener una proporción 1:1 para ingresar a través de este transporte y el sodio finalmente vaya al intravascular por la bomba de sodio-potasio ATPasa y jale agua hacia el intravascular. Entonces recuerden, esto tiene que respetarse, esta proporción. Por eso en el mercado ustedes van a encontrar una serie de alternativas, desde el suero, ¿no? Que de la OMS, el suero del Ministerio de Salud, pasando por algunos sueros comerciales. Bien, no guardan una proporción necesariamente de casi 1:1, como 60 y 75. Algunos se acercan, como es el Hidrax, más de azúcar, de sodio, como ven, ¿no? El Electroral y el Frutiflex. Estos sueros no son tan malos, en realidad, si es un niño que no tenga mucho riesgo. Pero si es un niño con alto riesgo, debe usar estos sueros. Si es un niño de bajo riesgo, puede usar estos sueros. Y tienen un poquito más de azúcar que los hace un poquito más agradable a ellos, pero sin excederse. Pueden usar panetela si no tienen riesgo. Pueden usar líquidos claros si no tienen riesgo. Pero todo niño con alto riesgo, ustedes tienen que enseñarle a usar suero de rehidratación oral o Hidrax, que es un suero comercial muy parecido al de la OMS. Nunca Gatorade, por favor, por la cantidad de azúcar. Miren la cantidad de azúcar que tiene esto, 255 con 25 de sodio. Tiene muchísima azúcar y por eso no es útil. Entonces, finalmente ustedes van a tener en el plan A, sin riesgo, solo explicación del ACRES, y con riesgo, alto riesgo, se queda, valoran en 2 horas cómo le fue. Hacen su balance y dicen, le fue bien, toleró, no se deshidrató, se va ya con su ACRES explicado en esas 2 horas. Dicen, le fue mal, se deshidrató, vomitó, no tolera, se quedará hospitalizado, probablemente con viendo venosa, o manejarán un plan B si es que se deshidrató durante la observación de esas 2 horas en el hospital. Entonces, ustedes ya con esto tienen una idea de cómo debe manejarse un plan A, hacer diagnóstico y qué es lo que tienen que explicarle a estas personas. Pero también van a llegar pacientes en plan B, que tienen estas características, ¿no? Signos en categoría de plan B, ya comentamos, ya han visto su videito, acá tienen algunas fotitos, ¿no? De este niño que está intranquilo, irritable, que sus ojitos están hundidos, la boca está seca, algo seca, que bebe con avidez y que tiene pliegue, ¿no? ¿Qué hacer con un plan B? El plan B ha perdido 5% del volumen corporal, 5 a 10%. Sí hay evidente deshidratación sin llegar a ser severa, ¿cierto? Entonces, ustedes van a decir, ese paciente que llega con diarrea aguda acuosa, lo evalúe, plan B. Le corresponde entonces un manejo en el establecimiento de salud, obviamente, porque el paciente está delicado. Es una urgencia manejar un plan B, no una emergencia, pero sí una urgencia, y se maneja igual, con un suero ideal de rehidratación oral, no con cualquier suero de rehidratación oral. Y se le ofrece un volumen de 50 a 100 mililitros por kilo de peso, y van a ustedes repartirlo en 4 horas. Si el niño pesa 10 kilos, ustedes trabajan con 50 a 100, le darán entre 500 y 1000 mililitros en esas 4 horas, dividen entre 4. ¿No? Si es 500 lo dividen entre 4, si es 1000 lo dividen entre 4 y se lo dan, ¿no? Para que pase cada hora el volumen que ustedes han calculado, lentamente, pausadamente. Yo siempre sugiero que en esas 4 horas que debe estar en manejo de plan B, el paciente no debería ni comer ni tomar leche para que termine el plan B, porque algunas veces le comienzan a dar leche ahí al medio del plan B, el niño ya no quiere tomar el suero que es salado y prefiere tomar leche materna, y con eso
no llegamos a completar la preparación. Entonces es mejor idea que el paciente complete el plan B para que recién comience a recibir su alimentación. Y lo otro es monitorizar la respuesta al tratamiento. Hay que ir monitorizando si tolera o no tolera, si no, para utilizar la alternativa de una sonda nasogástrica que vamos a mencionar. Entonces, cuando ustedes tienen, muchachos, un paciente con categoría de plan B, ustedes inician un manejo que por definición es vía oral, ¿no? O sea, el plan B es vía oral. Hay excepciones en las cuales van a tener que usar otra vía de administración, pero el plan B siempre debería intentar hacerse por vía oral, salvo contraindicaciones. Si hay contraindicaciones de uso de vía oral o uso de sonda, ustedes irán a endovenoso. ¿Y cuáles son esas contraindicaciones? Si hay hilio adinámico, el paciente de repente por pérdidas de potasio está en hipocalemia, está en hilio adinámico, con distensión abdominal, vómitos biliosos, ruidos hidroaéreos anormales. Entonces ustedes dirán, este paciente está en hilio, ha perdido potasio. De repente no le han repuesto bien el potasio, ¿no? No le han dado de repente agua hervida en su casa en vez de darle suero y el niño tenía mucha pérdida. Termina con hilio. Ese no van a utilizar la vía, el tubo digestivo, ni vía oral ni sonda. Ese irá endovenoso. Si el paciente está inconsciente, tampoco, porque se puede aspirar. Si está en shock, obviamente no corresponde manejarlo por vía oral. Entonces, estas son las contraindicaciones para decir este paciente que siendo un plan B por el examen físico, yo no puedo utilizar el tubo digestivo, yo debo utilizar una vía endovenosa. ¿Cuáles son las indicaciones de una sonda? Entonces, ustedes van a tener, muchachos, pacientes en plan B que tengan dos situaciones. Uno, que el niño tiene intolerancia al suero. El niño viene, la mamá dice que tiene náuseas, pero nunca vomitó. Lo trae con ustedes a la emergencia y en emergencia les vomita el suero. ¿Por qué? Porque es salado, porque no le gusta. Entonces le obligan a tomar el suero, se lo dan y lo termina vomitando. Ese es un paciente que no viene con vómitos espontáneos, sino son vómitos inducidos por el sabor del suero. Si ustedes están seguros que es un plan B, ese paciente ustedes pueden manejarlo con una sonda nasogástrica. ¿Para qué? Para que no deguste el sabor salado y pase de frente al estómago. Esa es una de las indicaciones de una sonda nasogástrica, esa intolerancia por sabor al suero específicamente. Y la segunda condición para usar una sonda nasogástrica es cuando hay rechazo al suero. No quiere recibirlo, ¿no? Lo escupe, lo bota, lo empuja, ¿no? Lo rechaza totalmente. De la boca ya lo bota. Él no vomita, no lo traga ni siquiera el suero. Esos pacientes también, si están seguros que es un plan, sonda nasogástrica para asegurar el aporte. Siempre revisando que no hayan contraindicaciones, ¿no? Como lo acabamos de mencionar acá arriba. ¿Y cuál es el volumen y la velocidad en la cual yo voy a pasar el plan B? La misma si se la dan vía oral, nada más que cuentan gotitas. Es igual, 50 a 100 cc por kilo en 4 horas. Pero gastroclisis si usan sonda nasogástrica y endovenoso si tiene contraindicaciones. O sea, el plan B se define por el examen físico y el volumen siempre será el mismo y la velocidad siempre será la misma para infundirlo, para administrarlo. Lo que varía es la vía de administración en algunos casos excepcionales, donde necesite sonda o donde no pueda utilizar vía oral y necesite endovenoso. Entonces, un paciente en plan B es un paciente que también entra a un balance, pero un balance más largo, ¿no?, que el plan A. Entonces entra lo que se llama una fase de reparación, es reparar el déficit. En un déficit de 5 a 10%, yo entro a esta fase de reparación. Finalmente, haré un cálculo de balance de flujo fecal para ver si el paciente se puede ir o no se puede ir. Entonces, una vez que yo tengo un paciente en plan B, entró a fase de reparación, pasaron las 4 horas, aunque yo debo darle una miradita a las 2 horas, siempre es útil. Ustedes ven que ya pasaron esas 4 horas y decidirán, reevaluarán. ¿Qué implica esto? Examen físico para buscar signos de deshidratación. No tiene signos ya, desaparecieron con el plan B, pasa a plan A, fase de mantenimiento. Una fase de mantenimiento es mantener hidratado al bebé. Eso quiere decir que voy a darle reposición volumen a volumen, como un plan A. Hace 100 de diarrea, le doy 100, o 10 cc por kilo. Es a 10 kilos, le doy 100 por cada cámara diarreica. Y es su comidita normal. Eso es fase de mantenimiento, mantener hidratado al paciente. Ya no hay déficit. ¿Qué pasa si ustedes reevalúan al plan B?
y sigue todavía en plan B, tiene signos para plan B, harán un segundo plan B. Y se deshidrató y terminó severo, harán un manejo de plan C, como lo vamos a comentar en las últimas diapositivas. Entonces, si el paciente fue un plan B, frenó su plan B, evalúo. Ya no hay signos, no, plan A, lo que acabamos de mencionar. Hay signos todavía de plan B, hacemos un segundo plan B. Puede ser de 2 horas o de 4. Tengo que reevaluar a lo largo de este segundo plan B si hay algunas situaciones que hablen de un fracaso o riesgo de fracaso, como un flujo fecal muy alto, tiene más de 10 cc por kilo, como que el niño no acepte el suero, como que el niño no tolere, vomite, de repente está haciendo ilio, como que el balance sale negativo, o que el paciente comienza a balonarse, los ruidos comienzan a disminuir. Eso me hablará del paciente que se está complicando. Ustedes se dan cuenta. Tiene mucho riesgo de complicarse o se está complicando por los vómitos, por la distensión, por la intolerancia, se está complicando. O un flujo mucho que lo va a deshidratar en algún momento. Entonces, si tiene alguna de estas características, este paciente, una vez que terminó su segundo plan B, ustedes dirán, ¿tiene? Se quedará hospitalizado con vía endovenosa de ser necesario o para manejo de plan C de ser necesario según el examen clínico. Si no tiene ningún riesgo, complicación, como dice acá, de fracaso, entonces el paciente se irá a su casa como un plan A en fase de mantenimiento. Entonces el plan B, recuerden, es una urgencia para manejar por vía oral, revisando contraindicaciones y si tienen dificultades para que acepte, ustedes pueden manejar por sonda nasogástrica. Recuerden bien esa secuencia, ver primero contraindicaciones y luego optar por una sonda nasogástrica de ser necesario. ¿Sí? No se vayan de frente al endovenoso. Siempre la opción de una sonda nasogástrica es bastante útil y mucho más fácil de manejar. Y el paciente en plan C, como ven acá, ¿no? Un paciente inconsciente, letárgico, con los ojos muy hundidos, lágrimas ausentes, bebe también, pero no tiene fuerzas para levantarse, y el pliegue de más de 2 segundos, hablará de un déficit de más del 10%. Es un paciente categoría de plan C. Pueden haber combinaciones, muchachos, ¿ah? Pueden haber combinaciones. Yo puedo tener pacientes, por ejemplo, que tenga 2 o 3 signos en B, que tenga 3 signos en C. Entonces yo voy a catalogar donde estén la mayoría de signos, 1, 2, donde estén la mayoría de signos principales. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo yo tengo 3 signos secundarios en categoría de plan B, pero está letárgico, comatoso, es incapaz de beber y que tiene un pliegue de más de 2 segundos, yo lo manejo como C. En beneficio del paciente, recuérdenlo así. Pueden combinarse. Puede que no vean lágrimas porque no está llorando, entonces no toman en cuenta este signo. Hay combinaciones, entonces por eso dice acá, sin signos, plan A. Si 2 o más signos, plan B. Si 2 en esta categoría. Si 2 o más signos, incluyendo por lo menos un signo principal, yo hablaré de un plan C. ¿Ya? Recuerden bien que no siempre todos los pacientes van a tener todos los signos en la misma categoría. Ustedes tienen que valorar, como les he explicado, donde estén la mayoría de signos, en qué categoría, o donde estén principales. Esos 3, sensorio C y signo de pliegue. Este paciente en plan C es una emergencia. El paciente hay que manejarlo rápidamente por vía endovenosa o polielectrolítica. Y hay que hacerle un laboratorio basal siempre, electrolitos, función renal, para ver si hay disturbios hidroelectrolíticos, si hay afectación renal. También un gas arterial para ver acidosis, y si son lactantes pequeños, glucosa, porque muchas veces no manejan bien la glicemia, ¿no? Entrará también a una fase de reparación, igual, pero una fase de reparación que puede ir entre 3 a 6 horas, dependiendo de la edad del niño, ¿sí? Para que finalmente le hagan un balance. ¿Cómo definen ustedes? ¿A quién le hago en 3 horas? A niños mayores de 1 año. ¿A quién le hago en 6 horas? Más lento, a niños menores de 1 año. Los niños más chiquitos pueden tender a sobrehidratarse, por eso se les hace más lento el plan, en 6 horas. En cambio, a los niños mayores de 1 año se les hace en 3 horas, un poquito más rápido. Entonces, una vez que yo ya tengo un paciente y defino que es un plan C, yo tengo que ver algo, que es si hay shock o no hay shock. Ahí buscaré los otros signos, además de estos 6 que hemos estado conversando. Ahí buscaré llenado capilar, frecuencia cardíaca, presión arterial, diuresis, ¿entienden? Entonces eso me hablará si está en shock o no, como lo vamos en un seminario, me parece, o guía, vamos a hablar también sobre shock, ¿no? Cada uno en su sede.
Entonces, si el paciente está en shock, hay manejo, y si no lo está, el otro manejo. Si el paciente no está en shock, solamente tiene signo de deshidratación grave, pero no hay shock, ¿qué hago? Obviamente hospitalizado, tengo que manejar por vía endovenosa. El volumen que voy a manejar es 100 cc por kilo. 100 cc por kilo. ¿Ya? No les voy a preguntar tampoco valores, ¿no? O sea, no necesitan memorizarse valores y esto. Lo que quiero es que entiendan el concepto de qué tienen que hacer en cada situación. ¿Ya? Entonces, en este caso, 100. En plan B era 50-100, acá es 100 cc por kilo. Solución polielectrolítica es la ideal. Y en lactantes menores de 12 meses se pasa en 6 horas. Y en mayores de 12 meses se pasa en 3 horas. ¿Ya? No necesitan acordarse si es 30 o 70 por ahora, no es necesario. Solo quiero que les quede el concepto. Niños menores de 1 año se manejan más lento y niños mayores de 1 año se pueden manejar en 6 horas, en el doble tiempo, ¿no? O sea, los niños pequeños tienen más a sobrehidratarse, por eso hay que manejarlo en 6 horas, con cuidado. Y los niños grandes aguantan más, lo podemos manejar mucho más rápido en 3 horas. ¿Sí? Recuerden entonces esto. Hay que darle suero de rehidratación oral una vez que el niño pueda beber, continuar su alimentación y monitorizarlo. Entonces, esto ya lo vimos. Vamos a irnos para acá. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el paciente llega y sí tiene shock? Deshidratación severa con shock. ¿Qué hacen ustedes? Hay que sacarlo del shock. Y para sacarlo del shock, reanimar del shock, ¿qué tienen que hacer? Dar bolos. Pero el bolo, muchachos, siempre es de suero fisiológico, nunca es de polielectrolítica, porque la polielectrolítica tiene potasio y ustedes no pueden pasar en 15 a 20 minutos un bolo de polielectrolítica porque el paciente puede hacer arritmias, flebitis, puede complicarse. Nunca el bolo es de solución polielectrolítica, siempre los bolos son de suero fisiológico, no se olvide. Pueden poner de 1 hasta 3 bolos y van monitorizando al paciente. Recuerden ese detalle. Una vez entonces que llega el paciente chocado, le pongo 1 bolo, 2 o hasta 3 bolos, voy monitorizando y finalmente voy a decidir. El paciente le puse los bolos, el shock se resuelve. Si no se resuelve, tengo que hablar con cuidados intensivos, porque de repente está con shock séptico. Si sí se resuelve, yo me iré hacia dónde, hacia el área de paciente plan C sin shock y comenzaré este manejo que les expliqué de menores de 1 año y de mayores de 1 año. Entonces lo saco del shock y todavía hay un déficit que tenemos que reparar. Como hay un déficit que hay que reparar, tenemos que llevarlo entonces hacia la zona de sin shock para seguir el algoritmo de sin shock. ¿Sí? ¿Qué sigue después de eso? Termino eso, siempre el detalle es la reevaluación. Examen físico para saber hacia dónde me voy a ir. Si va a pasar a mantenimiento o si voy a seguir en una segunda fase de reparación. Entonces, acá está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Entonces, una vez que ya tengo mi paciente, lo saqué del shock si fue necesario, le pasé el plan C, que es esto que está en el recuadro izquierdo superior, ya que sigue. Terminé el plan. El paciente no resuelve los signos de deshidratación, no los resuelve, sigue con signología de plan C, sigue con signología de plan C, después de esas 6 o 3 horas según corresponda, y sigue igual a UCI, cuidados intensivos, ¿sí? Hay que monitorizarlo más de cerca. Está con mucho flujo, mucha pérdida probablemente. En cambio, si el paciente sí llega a resolver ese plan C, hay que ver la tolerancia. Si ese paciente tolera, en el examen clínico, yo tengo un paciente en categoría de plan A, hay un manejo de plan A, fase de mantenimiento. Si tengo un paciente en categoría de plan B, hay un plan B, por vía oral, porque tolera. Pero ¿qué pasa si este paciente lo saqué ya del plan C, ya no está con deshidratación grave, pero no tolera la vía oral? Yo manejaré por vía endovenosa. Si necesita pasar a categoría plan A porque ya no hay signos, lo haré por vía endovenosa. Y si necesito un plan B, lo haré también por vía endovenosa. Entonces, finalmente, acá tienen todo lo que hay que hacer hasta el final con estos pacientes. ¿Y qué sigue después de esto?
lo que corresponde a un plan B, lo que corresponde a un plan C. Entonces, eso es lo que queríamos comentarles. Como les digo, lo que me interesa es que ustedes recuerden un poco las secuencias, los conceptos, no necesariamente valores exactos, ¿ya? Yo no suelo preguntar valores exactos de las cosas, porque eso uno se olvida muy rápidamente, ¿no? Lo que deben tener es la noción, el criterio de qué se hace con un A, qué se hace con un B, qué se hace con un C. Eso es lo que sí deben tener en mente, cómo se manejan los bolos, no el valor necesariamente 20 cc por kilo, pero cómo se manejan, si puedo ponerles electrolítica o no, si debo poner suero fisiológico o no, eso es lo que sí deben recordar. La noción. Cuando ya ustedes estén en el internado con la práctica, van a ir repasando todos los valores exactos y ahí los van a recordar. Con fines de ahora que son alumnos y que viene el examen, los conceptos, las ideas, ¿no? Es lo que deben recordar y entender. ¿Dudas, preguntas que tengan, muchachos? ¿O algo que no entendieron bien, de repente, para explicárselos nuevamente? Sí, doctor, disculpe. Sí, doctor, en un paciente, bueno, supongo que en un paciente con requerimiento de plan C, bueno, si presenta las alteraciones electrolíticas más frecuentes como hipercalemia, hipercloremia, luego de pasar el bolo, ¿se puede manejar esas alteraciones con la solución polielectrolítica luego del bolo y es individualmente ya el manejo de estas alteraciones bien frecuentes? Esa es una buena pregunta, Marco. Tú tienes un paciente, le pasas un bolo de suero fisiológico, pero si el paciente tiene hipocalemia, como me pones como ejemplo, ¿qué puedes hacer tú? Lo que manejas después del bolo es lo que conversamos, este plan C. Cuando tú manejas este plan C, el aporte que le estás dando de potasio es un aporte alto, es un aporte importante, ¿ya? O sea, no es poquito lo que le pasas con un plan C, es más o menos rápido. Es más, si tú haces un plan de 3 horas en mayores de 12 meses, ese plan de 3 horas, en los primeros 30 minutos, no sé si llegas a ver acá, dice, mayores de 12 meses, iniciar con 30 cc por kilo en media hora, y luego 70 cc por kilo en 2 horas y media. Cuando tú trabajas este plan de 3 horas, en esos primeros 30 minutos, casi le estás pasando un reto de potasio. O sea, es un aporte de potasio importante. Por eso es que la secuencia, gente, es así. Tú tienes tu paciente en plan... Tú tienes tu paciente en plan C. Entonces tú tienes tu paciente en plan y tú le haces control al llegar, electrolitos. Y le vas a hacer un nuevo control después de la fase de reparación. Termina la fase de reparación, tú le haces un control para ver si tienes que seguir manejando potasio o seguir manejando bicarbonato, ¿me entiendes? Generalmente solo manejas plan C con esas dos alternativas de menor de 12 meses y mayor de 12 meses, y al final haces un control para decidir si vas a seguir o ya no es suficiente, o ya no es necesario, perdón, manejar más aporte de potasio o de bicarbonato. Esa es la secuencia usualmente, Marco. Doctor, y ese manejo ya es individualmente, ¿no? Sea la alteración que tenga. O se trabaja en conjunto. Yeah. No, por ejemplo, Marco. Y por ejemplo, tú dices, ya, manejé mi bolo, manejé mi plan C de 3 horas, el potasio inicialmente estaba, no sé, en 2.9 y ahora está en 3 al final del plan C. Subió, pero casi nada. ¿Qué tengo que hacer? Mantenerle un aporte de potasio endovenoso. Tú le pones de repente polielectrolítica para que siga poteando, pero ya no en 3 horas, sino para 24 horas. Te mantienes el aporte de potasio de la polielectrolítica y es más, Marco, inclusive tú puedes aumentar un poco de potasio a la solución, a la poli, agregarle potasio para darle mayor aporte de potasio durante las siguientes 24 horas. ¿Entiendes? Puedes agregarle a la solución potasio ahí para llevarle a una concentración, a una velocidad, digamos, siempre calculando de no excederte, ¿no? En el caso de vías periféricas, puedes poner hasta 40 miliequivalentes por litro de potasio. La polielectrolítica tiene 20 miliequivalentes por litro. Entonces, Marco, tú entenderás, si dices, uy, este niñito me faltó, me quedó corto el pase, todavía hay hipocalemia importante, lo que puedes hacer, siga con polielectrolítica, pero le agregas calium,
potasio a esa solución para que ese 20 milicavalentes por litro suba a 40 milicavalentes por litro. Le estás dando las siguientes 24 horas el doble de goteo de potasio para que el paciente lentamente vaya recuperando hipocalemia. ¿Entendiste? Sí, cierto. Ok. A ver, alguien más estaba preguntando. Me preguntó. Bueno, me preguntaban sobre un plan A, si me hacen acordar, porque no sé qué le pasa a esto que no quiere bajar. Dice Jordi, el plan A también se hace reevaluación. El paciente en plan A que no tiene riesgo, Jordi, tú le explicas el ACRIS y lo mandas a su casa. En media hora le explicas y lo mandas a su casa. El plan A con riesgo, con alto riesgo, ¿no? El que hace mucha diarrea, el que hace mucho vómito, ese se queda 2 horas. Y tienes que reevaluar en 2 horas. Sí, tiene un momento de reevaluación. ¿Está claro, Jordi? Ok. Carmen Lucero dice, doctor, en contraindicaciones de vía oral en el plan B mencionó shock. ¿Podría manejarse como plan C? Claro, lo que pasa, Lucero, es que lo ponen o que el paciente es un shock, pero no necesariamente un shock hipovolémico, ¿no? De repente ese paciente está en shock séptico. O sea, por eso hablan como de un shock en general. Yo entiendo que si yo pongo shock ahí, yo diría, ajá, pero si es un shock, debe ser un shock y categoría de plan C. No, se refiere, ¿no? En la guía a que cuando tienes un paciente, puedes tener un paciente que sea un plan B, pero que esté en sepsis, ¿no? Y que esté haciendo de repente un shock séptico. Pero tú lo encuentras con deshidratación en categoría de plan B. O sea, no es la deshidratación que lo llevó al shock, sino la infección que lo llevó al shock. ¿Sí, Carmen? Uy, se fue Carmen, se molestó. Ah, no, ahí está. Ya, Carmen. Muy bien, ¿alguna otra duda, pregunta? Entonces, recuerden bien, cuando, con fines del examen, recuerden bien simplemente leer, ¿no? Leer en forma adecuada y pausada. El caso clínico que les he puesto, y ahí definir, ¿no? Según signología, a qué plan corresponde y acordarse un poco los detalles que les he explicado. No les voy a pedir que hagan cálculos de que hay que darle tanto de volumen, eso no, yo no suelo pedirles porque me parece que no, en ese momento no es tan importante, pero sí el criterio de cómo catalogar a cada paciente y el criterio de qué hacer como manejo en general, ¿no? Con cada paciente. Igual que en lo que es diarrea, ¿no? También el concepto de cómo manejar, cuándo pensar en secretor, cuándo pensar en osmotis, lo que se maneja en cada caso. Y Joseph dice, doctor, ¿por qué en el manejo en la fase de reparación dice 50-100 cc kilo en 4 horas? Ah, ya, sí. A ver, Joseph, explico. No. Sí, ahí probablemente es algo que deberíamos modificar para que no se confundan ustedes. Ustedes calculan con 50 a 100 cc por kilo en 4 horas. Sino que ese 25 cc por kilo por hora representa si tú calculas con 100. Entonces, si tú calculas, te olvidas del 50, Joseph, y calculas con 100 cc por kilo en 4 horas, si divides ese 100 cc por kilo entre 4, te va a dar 25 cc por kilo por cada hora. Entonces, ahí debería haber una corrección, ¿no? Si poner en un lado 50-100 cc por kilo en 4 horas, y en el otro lado, lo que equivale es a colocarle entonces 12.5 cc a 25 cc por kilo por hora. Lo que pasa es que sí, ahora entendí. Ya, perfecto. Perfecto, entonces. ¿A quién le da 100 y a quién le da 50? Eso calculas en función de cuántos signos tenga de deshidratación. Cuanto más signos de deshidratación tenga el paciente en categoría de plan B, manejará 100. Cuanto menos signos tenga en categoría de plan B, tienes un plan B con las justas. Tiene 2 o 3 signos nomás. Está con las justas para plan B, 50. Si es un paciente que tiene 6 de 6 en categoría de plan B, calculas con 100. ¿Sí? Y eso lo divides entre 4. Bueno, muchachos, si tienen alguna duda o pregunta, podemos responderla. Y Julio, sí. Sí, disculpe, quería preguntar sobre los criterios de referencia. Es que estaba viendo, al momento de que uno está en serums, ¿cómo podría ser los criterios de referencia y cómo es ¿cómo se diría? ¿El manejo o el cómo al referirlo?
Sí. Ya, mira, cuando tú estés en tu Zoom, lamentablemente, pues acá, depende de dónde estés, ¿no? Donde tengas la suerte de caer, la cosa es muy complicada o medianamente complicada, o no complicada, ¿no? Depende de dónde estés. Pero lo que sí es cierto es que si llega un paciente con diarrea y deshidratado, si es un paciente ya sea plan A, B o C, es tu responsabilidad manejarlo, ¿no? Obviamente con los que vas a tener dificultades son con los pacientes en plan B o C. Con el B probablemente mucho más sencillo de manejar, ¿no? Porque al final, si tienes dificultades en tolerancia, le pones una sonda y se lo pasa por ahí. Si hay contraindicaciones, bueno, buscarás colocarle una vía endovenosa y pasarás por ahí. El detalle es cuando el paciente está en plan C, ¿no? Entonces, ¿tú qué deberías hacer, Julio? Si el paciente llega y es un plan C, ese paciente tienes que sí o sí ponerle una vía endovenosa. Si es un paciente que está en plan C y está chocado, sí o sí tú tienes que ponerle los bolos. O sea, tú no puedes esperar referir al paciente para que le pongan bolos porque se te muere en el camino. O sea, tienes que sacarlo del shock. Tú le metes un bolo, le metes 2 bolos, le metes 3 bolos. No responde, pues tú dices puede ser un shock séptico porque no responde, ¿no? Y ahí, hasta ahí ya no vas a poder, digamos, ese paciente ya necesitará cuidados intensivos, inotrópicos y todo lo demás que no vas a tener en tu serum. Hiciste tu mejor esfuerzo, ¿qué te queda? Referirlo, ¿no? Se puede morir en el camino, es cierto, pero tú hiciste tu mejor esfuerzo para lo que tú tienes, digamos, como herramientas para manejar allá. Pero si está en, tienes que ponerle los bolos, ¿eh? Tienes que ponerle su bolo de suero fisiológico que sí vas a tener. En tu centro de salud vas a tener suero fisiológico. ¿Sí? Entonces, no hay ninguna excusa para decir, uy, era un plan C, entonces lo derivé y se murió en el camino. No, tú deberías haber manejado la primera parte, que es sacarlo de shock. El resto lo puedes manejar, si quieres, mientras lo transportan. Tú lo sacas del shock, le pones su plan C, llamas a la ambulancia si es que la hay para transportar al paciente y en el camino lo tienes con el goteo. Y te lo llevas con el goteo en el camino hacia un centro de referencia de mayor resolución. Eso es lo que deberías hacer. Inclusive, mira, por acá creo que tengo, tú me dirás, porque muchas cosas pueden pasar en medicina, tú me dirás, Julio, doctor, pero ¿qué pasa si es que el paciente la enfermera no le encuentra vía? ¿No? O sea, por más que intenta, no le encuentra la vía. Hay una cosa que se llama esto. Esta es la vía intraósea. ¿Ves? Entonces tú buscas colocarle al paciente en la tuberosidad tibial. Acá hay unos reparos que puedes encontrar en internet, en un manual, y le colocas una aguja, clavas una aguja hipodérmica. Clavas la aguja y a través de ello le pasas el agua, le pasas la poli, le pasas el suero, le pasas lo que le tengas que pasar. O sea, si no encuentras vena, si la enfermera no encuentra vena, puedes optar por colocar una intraósea. Parece muy difícil, es cierto, es difícil, pero bueno, medidas, ¿no? Situaciones extremas, medidas extremas, ¿no, Julio? Entonces, en algunos casos, ¿no? Hemos tenido la necesidad de hacerlo y bueno, hay que hacerlo, siempre va a ser la primera vez, ¿no? Y de esa manera le pasas el volumen por acá, porque es cierto, cuando un paciente está en shock, se colapsan los vasos. Muchas veces la enfermera no le encuentra vena. Entonces no te queda alternativa más que, por ejemplo, usar una intraósea. Es una estrategia, ¿no? Una estrategia más. Al final, como te digo, Julio, la cosa es difícil, pero tienes que hacerla. En simultáneo puedes ir coordinando la transferencia y todo lo que tú tienes que hacer un manejo inicial, y es sacarlo del shock. Es el paciente más delicado que puede llegar, ¿no? Un paciente que esté chocado con plan C. No sé si tienes alguna otra duda adicional. Definitivamente en el serum haces en lugares donde no hay ni cuidados intermedios, y es más, ni hospitalización. Así es que ese paciente tú tienes que referirlo sí o sí, ¿no? Si es un plan C, siempre tienes que referirlo. Pero hay que manejar lo que se tenga que manejar hasta donde puedas con tus herramientas en el centro, ¿no? ¿Y algo más me querías decir, Julio? Sí, doctor, disculpe. También había visto lo de la rehidratación rápida, que es la que estamos usando, la de que usted estaba hablando, la de 100 cc. Y la lenta, doctor, en esos casos, ¿solamente se usaría cuando hay cardiópatas o nefrópatas, o habría otra indicación, la rehidratación lenta? Porque sabía que antes se usaba, creo, no estoy muy seguro, doctor. Sí, en realidad
varios protocolos de cómo rehidratar a los pacientes y en algunos hospitales todavía manejan, ¿no? Rehidrataciones lentas de 4 o 6 horas y luego completar en 18 horas. Hay otras formas, pero la verdad que esta es la forma y el método que es, digamos, el mayor consenso. Por eso el ministerio lo ha sacado así. Entonces, si vas a manejar lento, solamente en alguna condición que te limite utilizar volúmenes rápidos, como tú dices, se pueda sobrehidratar, como es un lactante pequeño, como es de repente un cardiópata, ¿no? O un nefrópata. Pero en general, si no tiene ninguna de esas condiciones, tú manejas tal cual dice este protocolo, ¿no? Hay otros esquemas que son antiguos, generalmente ya casi no se usan, ¿no? Pero este es el protocolo que debes ceñir, o en 3 horas o en 6 horas. Pequeño, en 6 horas, más grandecito, más rápido, en 3 horas. Hay protocolos inclusive para desnutridos crónicos, hay protocolos diferentes, ¿no? En diferentes situaciones. Pero lo más probable es que tú no te vas a topar con pacientes de ese tipo, sino con niños en general sanos, ¿no? El manejo va a ser este. En los otros necesita monitorización, como tú entiendes, ¿no? Cardiópatas, nefrópatas necesitan balances estrictos, monitorizaciones, ¿no? Los pacientes tienen que estar en una unidad de cuidados intermedios, por lo menos, ¿no? Entonces, siempre si estás en Serum, tendrás que buscar referirlos. Los sacas del shock. O sea, el paciente, por ejemplo, Julio, un paciente desnutrido crónico severo, es un paciente que la guía dice, el paciente si está en shock, lo saco del shock por vía endovenosa, pero el resto del manejo se lo hago con sonda. O sea, no lo hago por vía endovenosa, sino el resto del manejo ya se lo paso por sonda lentamente. Porque estos pacientes se pueden sobrehidratar, hacer edema agudo de pulmón y morirse, ¿no? Entonces, hay excepciones en la regla, pero esa es la regla para todos los pacientes que no tengan condiciones especiales, ¿no? No sé si tienes alguna otra duda, Julio. Sí, está bien. Gracias, doctor. Ok. Bueno, muchachos, quedaríamos ahí entonces para que vayan a descansar. Ya el examen es el día de mañana, creo. Descansen un poco y revisen lo que les falta revisar, pues. Ya nos estamos viendo en la práctica con mis grupos y suerte para todos, pues. Cuídense mucho, ¿ya?